Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidos a esta primera unidad para retomar el contenido temático a la introducción a la programación neurolingüística. Es un honor para mí poderles presentar como que esta parte del acompañamiento hacia la PNL, que es comúnmente las siglas que se conocen como la introducción a la programación neurolingüística. Esta parte de la programación neurolingüística, pues prácticamente nos va a ayudar a ir desarrollando nuestra capacidad de bienestar y cómo nosotros nos conectamos con las y los demás, ¿no? Ahora, cuando nosotros empezamos a preguntarnos qué es lo que pasa, cómo podemos diversificar y cómo podemos ir como que implementando la estrategia más explícita y subjetiva dentro de cómo nos podemos sentir bien, cómo podemos replicar esto para con las y los demás, ¿no? Es ahí donde la programación neurolingüística pues toma parte importante, ¿no? Nos va a ayudar mucho esta parte de la programación neurolingüística a comprender mucho sobre cuál es nuestro estado de bienestar, cómo nosotros podemos marcar nuestra existencia y cómo hay una función dentro de la capacidad biopsicosocial para poder entablar una trascendencia de nuestra vida en función a nuestros sentidos, ¿no? Entonces la PNL pues prácticamente se encarga de ir descubriendo todo lo maravilloso, todo lo profundo, todo lo existencial de nuestra persona y tiene como que una funcionalidad muy vivencial para poder integrar cada una de nuestras capacidades. Ahora bien, la programación neurolingüística tiene orígenes dentro de la década de los 70 por John Grinder, quien fue quien empezó a indagar sobre este procesamiento y prácticamente aperturó como que una función también dentro del interés por comprender cuál era la función de la clave de los terapéuticas, ¿no? Estos terapeutas, cómo podían implementar sus secuencias de integración, cómo podrían estudiar las funcionalidades de las personas, ¿no? Entonces empezó a indagar sobre la función de la Gestalt con Philip Perls, empezó a ver la función sistemática con esta parte de Virginia Satir, con la función de la función pues prácticamente sistematizada y un poquito del psicoanálisis con esta parte de la hipnosis, ¿no? Entonces, los estudios de esta base teórica pues ayudaron como que a ir integrando el origen de la PNL, de la programación neurolingüística. Y como bien lo menciona, PNL tiene siglas por una secuencia de apartados, en donde la P significa programación, que es aquello que todos nosotros tenemos como en una secuencia epistemológica sobre nuestro estado de vida, ¿no? Qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo complementamos nuestra conciencia en función a lo que podemos vivenciar y estratificar en nuestro día a día. Esta parte de la programación también nos ayuda mucho a identificar nuestro proceso conductual sobre las características que tal vez tengo y que son muy pues eficaces o a veces no, y cómo he programado mi vida dentro de una integración hacia los estímulos externos. Esto dentro de la primera palabra de la programación. Neuro, que es programación neuro, incluye pues prácticamente el sistema nervioso central, el neurodesarrollo que tuvimos en una adaptabilidad desde nuestro nacimiento hasta la edad que tenemos en la actualidad. Y aquí trabaja con la parte organística, ¿no? Dentro de nuestros sentidos, dentro de los efectos y elementos kinestésicos, cómo nos movemos, qué hablamos, qué decimos, cómo anclamos las respuestas sistematizadas hacia el mundo exterior. Entonces, esta parte de lo neuro, pues tiene que ver con nuestras conexiones sinápticas para poder representar las respuestas que tenemos en nuestra integración. Y lo lingüístico, que es prácticamente dentro de la programación neurolingüística, comprende las diferentes maneras de cómo yo voy a ir interpretando y comunicando mi ser personal, ¿no? Se puede ocupar lo que es en medio de la comunicación verbal, la comunicación no verbal, el diálogo entre la capacidad consciente que puedo tener con mi persona y prácticamente cómo fluyo en función a sentimientos, emociones, conexiones con las y los demás, los vínculos afectivos que también entran en la integración dentro de esta apertura del conocimiento. También como esta parte de la PNL dentro de la programación neurolingüístico que tiene esta parte, pues nos habla de las experiencias subjetivas.
sobre cómo hacemos realidad las capacidades funcionales de nuestra vida y cómo desde esta perspectiva cognitiva le damos como que un significado a nuestra personalidad, ¿no? Entonces, son secuencias que nos van ayudando, son secuencias que nos van nutriendo en la capacidad dentro de lo que podemos ir desarrollando para con las y los demás. Y también tiene una fuerte importancia para ir pues prácticamente construyendo los fragmentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes se preguntan por qué estoy pensando esto, qué está pasando acá, es pues prácticamente el cómo nosotros podemos trabajar mucho esta parte de la programación neurolingüística, en qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo dejo explícito para con los demás. Aunado a esto, la PNL pues también tiene una función con el cerebro. Estamos hablando de aspectos neuronales, entonces vamos a ver conexiones sinápticas en donde el órgano del cerebro nos ayuda como a ir como que implementando las secuencias de respuestas para que se mantenga un equilibrio de desarrollo en la estructura cerebral. Tenemos como que la capacidad de aprender con esta cognición, de ir adquiriendo pensamientos, de ir sistematizando las órdenes al cerebro, ¿no? Y estas conexiones sinápticas nos ayudan a desenvolvernos en el cualquier sistema social, ¿no? Entonces, algo dentro de la capacidad del cerebro es que podemos ir como que desarrollando cada una de estas funciones y como es un órgano que nos mantiene a rigor de todo lo que podemos implementar, pues vamos a ver que hay una secuencia. Hay hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, hipocampo, hipotálamo, ¿no? La amígdala que se encarga de las emociones y sentimientos y cada una de estas partes tiene una funcionalidad diferente, ¿no? Por ello podemos ir como que respondiendo a las metodologías o a la integración que podamos ir desarrollando a lo largo de nuestra historia. Otra cosa importante dentro de la PNL es que hay funciones psicológicas. En algunos momentos ustedes pensarán que el desarrollo de la psicología va a ir como que construyendo. Entonces, esta nos da como que un anclaje a la atención vivenciada, a la percepción de lo que tenemos, a los sentidos, al desarrollo de nuestra potencialidad humana, ¿no? Y cómo cada una de estas partes también nos da como que una funcionalidad de integrar cómo nos sentimos dentro de la armonía de nuestra persona, desde cómo podemos, bueno, prácticamente afectar a nuestro sistema de persona en este campo de actuación de la psicología, ¿no? Esta parte de la psicología también nos dice que pues hay personas que van como que caminando en el mundo con una tipología de conducta, con un tipo de lenguaje, con un tipo de desarrollo y que eso va como que abonando en su constructo de día. Dentro de esta parte también la psicología tiene como que una representación muy habitual en el cual pues tenemos como que funciones internas, ¿no? La psicología pues va a trabajar siempre de la integración interna para poder exteriorizarlo, para poder a raíz de eso darnos cuenta y también remodificar algunas conductas que tal vez en su momento no fueron tan habitualizadas o no fueron tan nutridas por mi persona. ¿No? Entonces, dentro de esta parte también entra como una función también dentro de lo vivencial, lo estructurado, dentro de la historia de vida, dentro de la historia en la actualidad y cómo ello también influye en cada una de estas funciones de las habilidades de pensamiento y cómo desde ese mismo instante también podemos ir como que remodificando y potencializando nuestra integración como personas. La alegría de esta parte, pues prácticamente nos da como que ir integrando también una función de las emociones, en cómo podemos practicar ejercicios para con la vida y cómo también eso va como que abonando y construyendo pues una interfaz, una postura, una capacidad intrínseca, ¿no? También dentro de la PNL está muy estratificada la secuencia de cómo nosotros y nosotras vivimos nuestro estado de vida en vínculos afectivos, estado de vida laboral, lo educativo, ¿no? Y lo social. Entonces, esto nos abre como un icono de perspectivas para ir revisando todo aquello que puedo ir estructurando desde mi marco conceptual, como el conocimiento a lo que voy pues prácticamente representando y cómo la programación neurolingüística empieza como a dar sentido común a todo lo que podemos ir desarrollando e integrando hasta este punto, ¿no? Entonces, dentro de la categoría, el análisis y cada una de estas partes, pues la integración a la PNL nos dice que nos da una construcción metodológica, nos da un sentimiento de competencia, nos da la capacidad para ir aprendiendo y modificar nuestra secuencia de conducta
y prácticamente nos apertura a una oportunidad sistematizada, ¿no? Entonces, aquí es algo muy interesante porque las personas vamos desarrollando actividades, vamos desarrollando potencialidades y vamos comprobando cuál es la unicidad o la parte servicial de todo lo que podemos ir procesando a través de esta experiencia de aprendizaje y pues a veces se vuelve significativo, ¿no? Entonces, un modelo de experiencia pues es algo muy bonito, es algo que vamos desarrollando y la programación neurolingüística pues tiene mucho que ver sobre este sistema muy habitualizado, ¿ok? Pues bueno, mis estimados maestros y maestras, con esto vamos a terminar el contenido temático de revisión en función a la unidad número 1. Vamos a ir extendiendo en clases la capacidad integradora de cada una de estas partes, pero más que nada vamos a ir como que abonando y construyendo también dentro de la clase sincrónica los aspectos que son importantes, los aspectos que nos van a ir ayudando en nuestro estado de día y más que nada pues ir como que asegurando también la programación neurolingüística como un ente importante para nuestras vidas, ¿ok? Bueno, recuerden que ante cualquier cosa, duda o comentario, pues quedo a sus atentas indicaciones. Me pueden mandar mensajito o bien comentar en el grupo de WhatsApp o por medio del foro. ¿Ok? Eso sería entonces todo de mi parte. Les deseo un excelente día. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.